Pregunta que está de alguna manera abierta y que vamos a trasladarle a Miguel Montenegro, que está en comunicación con nosotros, que es director de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador. Miguel, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, muy buenos días. Pues estamos muy bien aquí, un poco complicado con todo lo que ustedes están exhibiendo, ¿verdad? Claro que son imágenes bastante difíciles de poderla digerir, pero la realidad en nuestro país es una realidad que pues contrasta con todo un proceso democrático que se ha querido instaurar desde los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, bastante complicado, pero estamos listos para cualquier consulta, ¿verdad? Con gusto. Miguel, aclaremos, estamos hablando de El Salvador, porque creo que por error dije Ecuador un par de veces, estamos hablando de El Salvador, ¿no? Que quede claro esto. Miguel, a ver, entendamos primero, para el que no está viendo, ¿qué está pasando en El Salvador desde hace exactamente un año, digo, o poco menos de un año, cuando comenzó esta política de encarcelamiento masivo que aparece de alguna manera como corolario con esta mega cárcel que se presenta como la cárcel más grande de América? Bueno, es que el problema creo que no inicia hace un año ni hace 3 años. Este es un problema que se venía después del conflicto armado, después de los acuerdos de paz. Hay una serie de análisis circunstancial en el cual se establece de que luego que muchos compatriotas tenían que emigrar hacia los Estados Unidos y luego deportados muchos jóvenes, la situación inició un proceso, digamos, de organización de jóvenes, lo cual se fue instaurando con pandillas, ¿verdad? Denominadas pandillas, dos grandes pandillas que existieron o que siguen existiendo, no solamente en el Triángulo Norte, conocido como Guatemala, Honduras y El Salvador, sino en los mismos Estados Unidos y, por supuesto, en México también. Entonces, es un problema de los cuales se señaló a los gobiernos de Arena, como el gobierno también del FMLN, que hicieron negociaciones con las diferentes pandillas para llegar a acuerdos, ya sea para lograr fines políticos en electorales, pero también para reducir el nivel de crímenes que se estaban cometiendo en nuestro país. Aquí diariamente se hablaba de 15, 17 personas asesinadas diariamente, y eso era pues una situación bastante difícil para un país pues como el nuestro, que es un país tan pequeño con 21.000 kilómetros cuadrados y densamente poblado. Estamos hablando casi de 7 millones de salvadoreños y salvadoreñas que viven solamente en este país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces, todos los gobiernos han sido señalados, incluyendo el actual, ¿verdad? Porque el actual, hay que recordar que ha sido señalado no solamente por algunos medios que han hecho investigación, sino por algunas organizaciones, ¿verdad? Que han hecho también una serie de análisis de la situación. Los mismos Estados Unidos han también hablado de los procesos de negociación que ha tenido el gobierno, funcionarios del gobierno actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Creo que el nivel de crimen en nuestro país ha sido desde hace muchos años. Entonces, creo que la situación ha sido no del totalmente transparente en estos momentos, porque se ha tratado de ocultar mucha información, el actual gobierno, información de qué ha pasado con los grandes líderes de las diferentes pandillas en nuestro país, ¿verdad? Lo cual se ha señalado como que no ha habido transparencia. En ese sentido, hay dudas de muchas organizaciones, por supuesto, que velamos por el respeto de los derechos humanos en nuestro país y, por supuesto, por los hechos de violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo con el régimen de excepción. Ahora, Miguel, usted plantea claramente, hay dudas. Digo, la pregunta es, ¿están verdaderamente siendo arrestados todos los miembros de todas las organizaciones armadas o hay una elección que está haciendo acá el gobierno de Bukele? Porque al mismo tiempo que se da esta política de encarcelamiento masivo, Estados Unidos sanciona a El Salvador y al gobierno de El Salvador y lo acusa de estar queriendo retener, por ejemplo, algunas extradiciones y estar beneficiando a algunas bandas. Sí, correcto, ¿verdad? Como le decía, eso se ha planteado, ¿verdad? Por varias investigaciones y de las mismas, como decía, los Estados Unidos ha sido claro a través de investigaciones de la responsabilidad del actual gobierno en cuanto a beneficiar a algunos líderes, ¿verdad? No a la totalidad. El gran problema que existe en estos momentos es que este gobierno está jugando con imágenes, con un nivel de populismo, porque por supuesto la población está cansadísima de vivir
en digamos, una situación de inseguridad que ha vivido en sus comunidades, en sus barrios, ¿verdad? En sus colonias. Y claro, esta situación que este gobierno digamos, una situación a partir de aplicar lo que es el régimen de excepción y capturar masivamente y mostrar estas imágenes para mucha población que ha sido víctima directamente de las pandillas, pues es una situación de alegría y que aplaude, ¿verdad? Sin embargo, creo que no ha ido más allá de la situación que en estos momentos se está dando, pues, ¿verdad? Ya, si ustedes se habrán dado cuenta, las últimas medición electoral, el señor Bukele ha perdido un 10% de aprobación Mm. para una segunda periodo. Eso quiere decir muchísimo en relación al régimen de excepción también, porque ha habido masivamente captura, como usted lo ha dicho, más de 60,000 personas capturadas en estos momentos, pero también ha habido más de 100 personas que han muerto en las Mm. cárceles sin que este gobierno dé un informe claro de por qué, cuál ha sido la causa de las muertes de estas personas. O sea, que las autoridades, en este caso la policía, la Fuerza Armada y los custodios están siendo señalados no solamente de maltrato, de tortura, sino también de golpiza, ¿verdad? Y de la falta de atención médica para aquellas personas que han sido capturadas y que son inocentes, porque hay una serie de población capturadas que son inocentes y que Mm. las han vinculado y del momento que las han capturado, las vinculan como que son miembros de pandillas o de grupos terroristas, como lo califica. Entonces, allí no se les da oportunidad en estos momentos, porque el Ahora, régimen de mm. excepción lo que ha dejado es cerrar todas esas posibilidades, pues, ¿verdad? Ahora, Miguel, usted Sí. marcaba algo, ¿no? Que es que hay mucha gente que está cansada de vivir con miedo y entonces ve estas imágenes del gobierno arrestando y maltratando y tratando casi como animales a muchos de estos que por ahí son asesinos y entonces dice, está perfecto lo que hace el gobierno. Ahora, mi pregunta es, Miguel, ¿en algún momento estas personas, si cumplen una condena, van a volver a salir a la calle? ¿Qué pasa cuando personas que están sometidas a este tipo de condiciones después salen a la calle? ¿No se vuelven un peligro para la sociedad? No, lo que sucede es de que la población, supuestamente la población que está saliendo son gente inocente, se supone, ¿verdad? Porque lo que el discurso que maneja el presidente de que y sus funcionarios que todos estos miembros de estas pandillas van a quedar encarceladas por siempre, ¿verdad? Se les está aplicando una condena de más de 50, 30 años y lo más probable es que no los van a dejar salir, es lo que están hablando, ¿verdad? Pero lo lamentable, como decía, es que son algunas personas, no es la totalidad, no son los líderes que están siendo, digamos, detenidos, porque algunos se ha visto cómo han sido beneficiados en estos momentos, ¿verdad? Con salida y se ha ocultado esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que está saliendo? Porque en estos momentos está saliendo gente que es inocente, ¿verdad? Hmm. Y estamos hablando de cantidades bastante. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que sí están vinculadas, ¿verdad? Lo más probable, recordemos, porque yo les recuerdo que nosotros, nuestro país es tan pequeño y que estamos rodeados de dos países del cual también existe la operatividad de las pandillas. Estamos hablando de Guatemala y Honduras. Entonces, estamos hablando de deportación de los Estados Unidos, estamos hablando de operaciones de ellos también en México. Entonces, yo creo que es bien difícil que este gobierno a través de estas, digamos, capturas pueda mantener esta política, porque se está hablando que la política de este gobierno es mantener permanentemente el régimen de excepción. Significa muchísimas situaciones de violaciones graves a los derechos humanos que se van a venir cometiendo. Entonces, una cosa es Hmm. que puedan salir estas personas que yo, por el momento, con su discurso, lo dudo, pero por otro lado, la población inocente que alguna, la que tiene oportunidad, ha salido, pero ha salido con una situación de daños mentales, del cual la persona, Hmm. aparte que se les ha dañado su integridad física, también moral, y está en una situación difícil sin que este gobierno reconozca, digamos, esa culpabilidad y buscar medidas para poder rectificar estos errores que están cometiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con las personas inocentes que están saliendo o que no han salido todavía? Porque los otros, Hmm. pues, los grandes máximos líderes van a permanecen aún en el anonimato, a excepción de los que están capturados y que estaban en Zacatecoluca, en el penal de Zacatecoluca. Entonces,
¿qué pasa con los otros líderes? Miguel, Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la negociación que se ha señalado entre las pandillas y el gobierno actual? le hago una Sí. última pregunta, Miguel. Considerando estas imágenes que estamos viendo, considerando que el Poder Judicial ya dejó de ser independiente, que el Legislativo ya le responde automáticamente al presidente, ¿se puede seguir hablando de que el poder se ejerce de manera democrática, de que es una democracia El Salvador, o ya no quedó casi nada? No, mire, yo creo que la democracia se ha venido pulverizando poco a poco a través de las medidas y las políticas del actual gobierno. Creo que todavía queda un poco, podríamos decirlo así, por no decirlo que se ha finalizado totalmente, hemos entrado a un régimen totalmente, porque no sería una situación, digamos, irresponsable de parte mía decir que hemos entrado en un régimen totalitario. Yo creo que tampoco no, ¿verdad? Si comparamos con otras realidades de nuestro país, de otros países, perdón, pero sin embargo, vamos a ese rumbo, porque aquí se ha copado totalmente el sistema de justicia, o sea, como bien lo decía, todo el sistema de justicia, todo el ejecutivo, el legislativo y el judicial están a la orden del señor presidente actualmente, pues, ¿verdad? Y hay ataques a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y de derechos humanos que no están de acuerdo con la política implementada por el actual gobierno. Entonces, a partir de ahí no se ha llegado todavía a una captura masiva, ¿verdad?, contra aquellos opositores. En este caso lo han hecho a través de, digamos, de algunas vinculaciones de supuestamente corrupción con los gobiernos anteriores, sin saber que este gobierno también no hay transparencia y que ha mostrado también niveles de corrupción y de negociación con las pandillas actualmente. Claro. Si no veamos digamos, las condenas o más bien los señalamientos de los mismos Estados Unidos y de otros gobiernos europeos que han señalado la falta de transparencia y por supuesto de violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. Claro. Entonces, ojalá nosotros esperaríamos que este gobierno rectificara. Esperamos eso, pues, ¿verdad? Y esperamos que realmente sea rápidamente, antes de que la situación sea mucho más difícil para este gobierno, porque todos los gobiernos tienen sus límites, su tiempo, pues, ¿verdad? Indudablemente esto tenga que ser 1 año, 2 años, 10 años, pero todo tiene su límite y todo llega a una culminación. Claro. Miguel Montenegro, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. No, pues a ustedes, gracias a ustedes y un placer y un gusto de saludar a todos pues los oyentes de su programa. Muchísimas gracias.